Capítulo 17. Idolatría de Micaía. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía. Y él dijo a su madre: Las 1100 piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí la plata está en mi poder, yo la tomé. Y su madre dijo: Bendito sea mi hijo por el Señor. Entonces él devolvió las 1100 piezas de plata a su madre, y su madre le dijo: Yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 piezas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, y quedaron en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía un santuario, e hizo un efod e ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Y había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y forastero allí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar, y mientras proseguía su camino llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y él le respondió: Soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido y la comida. Y el levita entró. Consintió el levita en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y moró en la casa de Micaía. Y Micaía dijo: Ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18. Los danitas en busca de heredad. En aquellos días no había rey en Israel, y por aquel tiempo la tribu de los danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces ésta no se le había asignado como posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu, de entre todos ellos, a 5 hombres, hombres valientes de Sorá y Estaol, a reconocer la tierra y explorarla. Y les dijeron: Id, explorad la tierra. Y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, y se hospedaron allí. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá le dijeron: ¿Quién te trajo a ti? ¿Qué estás haciendo en este lugar y qué tienes aquí? Y él les dijo: Así y de esta manera me ha hecho Micaía, me ha tomado a sueldo, y ahora soy su sacerdote. Y le dijeron: Te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero. Y el sacerdote les dijo: Id en paz, el camino en que andáis tiene la aprobación del Señor. Entonces los 5 hombres salieron y llegaron a Laís, y vieron al pueblo que había en ella, viviendo en seguridad, tranquilo y confiado, según la costumbre de los sidonios, porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían relaciones con nadie. Al regresar a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos, mañana subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, y he aquí es muy buena. ¿Estaréis pues quietos? No os demoréis en ir para entrar a tomar posesión de la tierra. Cuando entréis, llegaréis a un pueblo confiado, con una tierra espaciosa que Dios la ha entregado en vuestras manos. Es un lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra. Entonces la familia de los danitas de Sora y de Estaol partieron 600 hombres con armas de guerra. Subieron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá. Por tanto, llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. He aquí está al occidente de Kiriat Jearim. De allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la región de Lais respondieron y dijeron a sus parientes: ¿No sabéis que en estas cosas hay un efod, ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? Ahora pues considerad lo que debéis hacer. Allí se desviaron y llegaron a la casa del joven levita, a la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres armados con sus armas de guerra, que eran de los hijos de Dan, se pusieron a la entrada de la puerta. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la tierra subieron y entraron allí, y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, mientras el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta con los 600 hombres con armas de guerra. Cuando aquellos entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, el efod,
los ídolos domésticos y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis? Y ellos le dijeron: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada y se fue en medio del pueblo. Entonces ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y sus bienes por delante. Cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hijos que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía se juntaron y alcanzaron a los hijos de Dan. Y gritaron a los hijos de Dan, y estos se volvieron y dijeron a Micaía: ¿qué te pasa que has juntado gente? Y él les respondió: os habéis llevado mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os habéis marchado. ¿Y qué me queda? ¿Cómo pues me decís qué pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caigan sobre ti hombres fieros y pierdas tu vida y las vidas de los de tu casa. Y los hijos de Dan prosiguieron su camino, y cuando Micaía vio que eran muy fuertes para él, dio la vuelta y regresó a su casa. Entonces ellos tomaron lo que Micaía había hecho y al sacerdote que le había pertenecido, y llegaron a Laís, a un pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada e incendiaron la ciudad. Y no había nadie que la librara porque estaba lejos de Sidón, en el valle que está cerca de Bet-Rehob, y ellos no tenían trato con nadie, y reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y le pusieron por nombre de Dan a la ciudad, según el nombre de Dan su padre, que le nació a Israel, pero el nombre de la ciudad anteriormente era Laís. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Capítulo 19. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él, y ella se fue de su lado, y la casa de su padre en Belén de Judá, y estuvo allí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerla volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Y su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y se quedó con él 3 días. Y comieron, bebieron y se alojaron allí. Y al 4.º día se levantaron muy de mañana, y él se preparó para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: aliméntate con un bocado de pan y después os podéis ir. Se sentaron pues los dos y comieron y bebieron juntos, y el padre de la joven dijo al hombre: te ruego que te dignes pasar la noche y que se alegre tu corazón. El hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió, de modo que pasó allí la noche otra vez. Y al 5.º día se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven dijo: aliméntate, te ruego, y espera hasta la tarde. Y los dos comieron. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya ha declinado el día, te ruego que pases la noche. Mira, el día llega a su fin, pasa la noche aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano para vuestro viaje y te irás a tu casa. Pero el hombre no quiso pasar la noche, así que se levantó y partió, y fue hasta un lugar frente a Jebús, es decir, Jerusalén. Y estaban con él un par de asnos aparejados. También con él estaba su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, el día casi había declinado, y el criado dijo a su señor: te ruego que vengas, nos desviemos y entremos en esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su señor le dijo: no nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros que no son de los hijos de Israel, sino que iremos hasta Gibeá. Y dijo a su criado: ven, acerquémonos a uno de estos lugares y pasaremos la noche en Gibeá o en Ramá. Así que pasaron de largo y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibeá, que pertenece a Benjamín. Y se desviaron allí para entrar y alojarse en Gibeá. Cuando entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque nadie los llevó a su casa para pasar la noche. Entonces he aquí un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín, y se alojaba en Gibeá, pero los hombres del lugar eran benjamitas. Y alzó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le dijo: estamos pasando de Belén de Judá, la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues soy de allí. Fui hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa.
Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que está con tu siervo. No nos falta nada. Y el anciano dijo: paz sea contigo, permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa y dio forraje a los ancianos, y ellos se levantaron, y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon la puerta. Hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo: no, hermanos míos, no os portéis tan vilmente, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta infamia. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permitidme que las saques para que abuséis de ellas y hagáis con ellas lo que queráis, pero no cometáis semejante infamia contra este hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amaneció, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre, donde estaba su señor, hasta que se hizo de día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y aquí que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa con sus manos en el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la recogió y colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, le cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el pueblo de Israel, territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían: nada como esto jamás ha sucedido ni se ha visto desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Consideradlo, tomad consejo y hablad. Capítulo 20. Guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel desde Dan hasta Beerseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 soldados de a pie que sacaban la espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y los hijos de Israel dijeron: decidnos, ¿cómo ocurrió esta maldad? Entonces el levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió y dijo: vine con mi concubina a pasar la noche en Gibeá de Benjamín. Mas los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía, pero tenían intención de matarme, porque en vez de esto violaron a mi concubina de tal manera que murió. Tomó entonces a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio y la edad de Israel, porque han cometido lascivia e infamia de Israel. Y aquí, todos vosotros, hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre, diciendo: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno de nosotros volverá a su casa. Y ahora esto es lo que haremos en Gibeá: subiremos contra la ciudad por sorteo, tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, para proveer víveres para el pueblo, para que cuando vayan a Gibeá de Benjamín, los castiguen por toda la infamia que han cometido Israel. Así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel como un solo hombre. Entonces las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué es esta infamia que se ha cometido contra vosotros? Ahora pues entregad a los hombres perversos en Gibeá, para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de los hermanos, los hijos de Israel. Y los hijos de Benjamín de sus ciudades se reunieron en Gibeá para salir a combatir contra los hijos de Israel. Y de las ciudades fueron contados en aquel día de los hijos de Benjamín 26,000 hombres que sacaban espada, además de los habitantes de Gibeá, que fueron contados 700 hombres escogidos. De toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces de cada uno de lanzar con la honda una piedra o un cabello sin errar. Entonces los hombres de Israel fuera de Benjamín fueron contados, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran los hombres de guerra.
Los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y dijeron: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor dijo: Judá subirá primero. Los hijos de Israel se levantaron por la mañana y acamparon contra Gibea. Y los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra los hijos de Gibea. En Gibeá. Pero los hijos de Benjamín salieron de Gibeá y derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de Israel. Pero el pueblo, los hombres de Israel, se reanimaron y se pusieron otra vez en orden de batalla en el lugar donde le habían puesto el primer día. Y subieron los hijos de Israel y lloraron delante del Señor hasta la noche y consultaron al Señor diciendo: ¿Nos acercaremos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín? Y el Señor dijo: subid contra él. Entonces los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín en el segundo día. Y salió Benjamín de Gibea contra ellos el segundo día, y otra vez hizo caer 18,000 hombres de los hijos de Israel. Todos estos sacaron espada. Todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron, y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron en este día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y consultaron los hijos de Israel al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días, diciendo: ¿Volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín, o desistiré? Y el Señor dijo: subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. Derrota y exterminio de los benjamitas. Puso pues Israel emboscadas alrededor de Gibeá. Los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín al tercer día y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín contra el pueblo siendo alejados de la ciudad, y comenzaron como las otras veces a herir y a matar a algunos de los del pueblo por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gibeá en el pueblo abierto. Mataron a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín dijeron: están derrotados delante de nosotros como la primera vez. Pero los hijos de Israel dijeron: huyamos para que los alejemos de la ciudad hacia los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y los emboscados en Israel salieron de sus puestos de Maaresh Jeba. Cuando 10,000 hombres escogidos de todo Israel fueron contra Gibeá, la batalla se hizo reñida, porque Benjamín no sabía que el desastre ya le acercaba. Y el Señor hirió a Benjamín delante de Israel, de modo que los hijos de Israel destruyeron ese día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín vieron que estaban derrotados, cuando los hombres de Israel se dieron terreno a Benjamín, porque confiaban en las emboscadas que había puesto contra Gibeá. Los emboscados se apresuraron y se lanzaron contra Gibeá, y se desplegaron e hirieron toda la ciudad a filo de espada. Y fue la señal convenida entre los hombres de Israel y los emboscados, que ellos harían que se levantara una gran nube de humo de la ciudad. Entonces los hombres de Israel regresaron a la batalla, y Benjamín empezó a herir y matar a unos 30 hombres de Israel, porque dijeron: ciertamente están derrotados delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la nube de humo como columna empezó a levantarse en la ciudad, entonces miró tras sí, y aquí de toda la ciudad subía humo al cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron, y los hombres de Benjamín se aterrorizaron, porque vieron que el desastre se les acercaba. Por tanto, devolvieran la espalda ante los hombres de Israel en dirección al desierto, porque la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Cercaron a Benjamín, lo persiguieron sin tregua y lo aplastaron frente a Gibeá hacia el oriente. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos eran valientes guerreros. Y los demás se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, pero capturaron a 5,000 de ellos en los caminos, y a otros los persiguieron muy cerca hasta Gibón, y mataron a 2,000 de ellos. El total de los de Benjamín que cayeron aquel día fueron de 25,000 hombres que sacaban la espada, todos ellos valientes guerreros. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y permanecieron en ella, peña de Rimón, 4 meses. Entonces los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada a toda la ciudad, así como el ganado y todo lo que encontraron. También prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron.
Capítulo 21. Mujeres para los de Benjamín. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de Benjamín. Entonces el pueblo vino a Betel y permaneció allí delante de Dios hasta la noche. Y alzaron sus voces y lloraron amargamente. Y dijeron: ¿por qué, oh Señor Dios de Israel, ha sucedido todo esto en Israel, que falte hoy una tribu en Israel? Y al día siguiente el pueblo se levantó temprano y edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Después los hijos de Israel dijeron: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no subió a la asamblea del Señor? Porque habían hecho gran juramento en cuanto a todo aquel que no subiera al Señor en Mizpa, diciendo: ciertamente se le dará muerte. Los hijos de Israel se entristecieron por su hermano Benjamín y dijeron: ha sido cortada hoy una tribu de Israel. ¿Qué haremos para conseguir mujeres para los que han quedado, ya que hemos jurado por el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Y dijeron: ¿cuál de las tribus de Israel no subió al Señor en Mizpa? Y aquí que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la asamblea, porque cuando contaron al pueblo, he aquí ninguno de los habitantes de Jabes Galaad estaba allí. La congregación envió a 12,000 hombres de los hombres de guerra allá y les mandaron diciendo: id y herid a los habitantes de Jabes Galaad a filo de espada con las mujeres y los niños. Y esto es lo que haréis: destruiréis a todo hombre y a toda mujer que se haya acostado con varón. Y hallaron entre los habitantes de Jabes Galaad a 400 doncellas que no se habían acostado con varón, y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió palabra, y hablaron a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y les hablaron de paz. Volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron las mujeres que habían guardado vivas de entre las mujeres de Jabes Galaad, mas no había suficientes para todos. Y el pueblo tuvo tristeza por Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos para conseguir mujeres para los que quedan, ya que las mujeres de Benjamín fueron destruidas? Y dijeron: debe haber herencia para los de Benjamín que han escapado, para que no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no le podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel habían jurado diciendo: maldito el que dé mujer a los de Benjamín. Y dijeron: he aquí, cada año hay una fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y emboscaos en las viñas y velad. Y he aquí, si las hijas de Silo salen a tomar parte en las danzas, entonces saldréis de las viñas y tomaréis cada uno una mujer de las hijas de Silo y volved a la tierra de Benjamín. Y sucederá que cuando sus padres o sus hermanos vengan a quejarse a nosotros, les diremos: dádnoslas voluntariamente, porque no pudimos tomar en batalla una mujer para cada hombre de Benjamín, tampoco vosotros se las disteis, pues entonces seríais culpables. Lo hicieron así los hijos de Benjamín, y tomaron mujeres conforme a su número de entre las que danzaban, de las cuales se apoderaron. Y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Los hijos de Israel se fueron entonces de allí, cada uno a su tribu y a su familia, y todos ellos salieron de allí para su heredad. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos.